Hola, muy buenas tardes a todos. Les saludo desde la Ciudad de México. Antes de iniciar esta plática, quiero agradecer a Fernanda por la invitación y agradecerle por todas las iniciativas y los apoyos que siempre busca para brindarnos a todas las asociaciones de Latinoamérica. Bueno, pues el día de hoy voy a hablar acerca del nuevo enfoque en el manejo de la osteoartritis. Como objetivos de la plática voy a hablar de la definición de la enfermedad, la epidemiología, los signos, el diagnóstico y el nuevo enfoque en la terapia osteoarticular. Bueno, primero, como todas las enfermedades, tenemos que definirlas y la osteoartritis es un proceso patológico de carácter progresivo y reversible que estará caracterizado por la degeneración del cartílago, la modificación del hueso subcondral, el desarrollo de osteofitos, sinovitis y fibrosis. Y esto va a derivar en diferentes grados de dolor y de discapacidad. Bueno, el cartílago normal está compuesto principalmente y en un 70% por agua, 30% van a haber células como los condrocitos, los condroblastos, los condroclastos, y va a haber una matriz orgánica compuesta principalmente por colágeno de tipo 2 y protoglicanos, principalmente los agrecanos. La osteoartritis es una enfermedad frecuente, vale la pena saber de ella, vale la pena estudiarla, vale la pena conocer sus tratamientos en sus diferentes tratamientos. Bueno, pues la estadística que tenemos es que en Estados Unidos la osteoartritis afecta a 1 de cada 5 perros adultos. Por lo tanto, pues es una enfermedad bastante común. Afecta a todas las razas de perros, aunque es más frecuente en razas medianas y grandes, considerando que las enfermedades musculoesqueléticas del desarrollo serán más comunes en razas medianas y grandes. Ahora, en gatos hay algo muy interesante, pues en poblaciones de gatos investigadas, los signos radiográficos de osteoartritis se presentaron del 22 hasta el 90%, dependiendo del estudio que ustedes consulten. Factores de riesgo, hay varios factores de riesgo. Uno de ellos es la genética, debido a que hay enfermedades del desarrollo musculoesqueléticas que tienen un carácter genético y por supuesto que esta influye. La obesidad, pues aumenta la gravedad de los signos clínicos y radiográficos de la osteoartritis. La edad, aunque puede afectar a perros de cualquier edad, los perros mayores son más propensos a presentar osteoartritis, ya que las manifestaciones clínicas de la enfermedad dependerán del tiempo. Y enfermedades concurrentes, pues algunas enfermedades sistémicas como el hiperadrenocorticismo podrían aumentar el riesgo de osteoartritis. Bueno, ¿cuáles son las articulaciones más afectadas en el perro? En este estudio que se evaluó a mil perros, pues se llegó a la conclusión en este artículo que la cadera fue la articulación más afectada y tiene mucho sentido debido al gran porcentaje de displasia de cadera que tenemos en los perros y la osteoartritis será una consecuencia de la displasia de la cadera. El segundo lugar fue la rodilla y la rodilla también tiene mucho sentido debido a que es muy común la ruptura del ligamento cruzado como una de las causas más frecuentes de claudicación de miembro pélvico en los perros en el mundo es la ruptura del ligamento y la consecuencia de la ruptura del ligamento, independientemente de la técnica quirúrgica que se haga para la resolución, vendrá en mayor o menor grado osteoartritis. La siguiente articulación fue el codo y también tiene mucho sentido debido a que el codo es una articulación muy afectada por displasia de codo. Totalmente subdiagnosticada, pero es una enfermedad que está muy presente en los perros de tallas medianas y grandes, aunque también lo podemos llegar a ver en algunas razas miniaturas. ¿Y qué pasa en los gatos? Pues en los gatos, la articulación más afectada será el codo, será el corvejón, seguido por la cadera y el hombro. Codo, cadera, corvejón y hombro en este orden. Bien,
¿Qué causa la osteoartritis? Bueno, habrán causas extraarticulares. En estos casos, la osteoartritis será secundaria a fuerzas anormales en articulaciones normales. Era una articulación normal, pero recibió una fuerza anormal, como por ejemplo un traumatismo, una inestabilidades articulares o bien infecciones. Por ejemplo, este caso es un ganadero australiano de 6 meses que se cayó de un balcón de 3 pisos y tiene una fractura conminuta de los cóndilos femorales. Esta era una articulación normal, pero ya no es más una articulación normal debido a que sufrió un grave traumatismo en el cual se fracturó conminuto los cóndilos femorales y por lo tanto hubo una disrupción en el cartílago de la articulación de la rodilla. Aquí podemos ver la fotografía intraquirúrgica, en donde vemos realmente un daño muy importante al cartílago. Posteriormente vemos la imagen fluoroscópica intraquirúrgica, en el cual se tuvo que realizar una reducción anatómica debido a que esto se busca en fracturas articulares. Se colocaron clavos, tornillos. Vemos aquí las radiografías postquirúrgicas. Verdaderamente se tuvo que hacer una reducción anatómica de esta fractura conminuta. Este paciente lo podemos ver a los 2 meses de la cirugía y lo vemos caminando bastante bien, inclusive sin ningún grado de claudicación, pero podemos estar seguros que este perro en algún tiempo de su vida va a presentar una osteoartritis severa en esa rodilla debido a que hubo una disrupción en el cartílago y pues al final es un tejido que sabemos que no está vascularizado y por lo tanto, pues bueno, no va a cicatrizar y va a presentar osteoartritis. Otro ejemplo es la inestabilidad articular por ruptura del ligamento cruzado. El ligamento se rompe, sabemos que lo más común es por causas inflamatorias, pero ¿qué es lo que pasa? Esto es una imagen fluoroscópica intraquirúrgica en donde estoy haciendo la prueba de compresión tibial y vemos una gran inestabilidad en esta articulación con el ligamento roto. Independientemente de la técnica que utilicemos para la resolución de la enfermedad, este perro tendrá osteoartritis en mayor o menor grado. Aquí podemos ver este ejemplo, es un perro llamado Milo, es un mestizo de 5 años que tiene ruptura de ligamento cruzado con un año de evolución y ya podemos observar cambios degenerativos en esta rodilla. Vemos osteofitos en la parte distal de la patela, vemos osteofitos también en la parte craneal del plato de la tibia, en la parte caudal del plato tibial, inclusive vemos los sesamoideos que ya no tienen la forma normal. Ahora, habrán causas también articulares y en estos casos la osteoartritis será secundaria a fuerzas normales en una articulación enferma, una articulación anormal. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Displasia de cadera y de codo, osteocondritis disecante, luxación patelar. Y aquí podemos ver a este ejemplo de un perro con displasia de cadera, en donde vemos que tiene una pobre cobertura acetabular y en este caso, este perro presentará osteoartritis debido a que hay una anormalidad en la articulación. Vemos aquí osteoartritis secundaria, displasia de cadera, vemos ya cambios muy importantes en el cartílago, vemos zonas radiolúcidas, vemos osteofitos, vemos las cabezas del fémur totalmente anormales en su arquitectura, vemos inclusive zonas líticas en el cuello. Signos clínicos y diagnóstico. Bueno, pues dolor y claudicación en perros. Bueno, pues el dolor será el signo clínico más asociado a la osteoartritis y la cojera será la manifestación clínica más importante en el perro. Y normalmente ese es el tipo de pacientes que recibimos. Perros obesos, añosos, que tienen dificultad para echarse, dificultad para levantarse, claudicación, como en este caso este Golden Retriever. Y en gatos, ¿qué pasa con los gatos? Bueno, pues los gatos, al ser animales ligeros y muy ágiles, compensan la osteoartritis y otras enfermedades musculoesqueléticas. Y en la clínica van a esconder los signos clínicos, son muy difíciles de evaluar a la dinámica, por eso es muy importante solicitar a los propietarios que nos enseñen algún video de las anormalidades que normalmente van a presentar estos pacientes, como
Por ejemplo, cambios de actitud, disminuye el acicalamiento, dificultad para brincar a los muebles, o no llegan al arenero, o brincan menos alto, caminan agachados, claudican. Entonces es muy importante observar los videos, porque porque en la clínica difícilmente vamos a poder observar los signos a la dinámica. Pero podemos, según la estadística que vimos hace algunas diapositivas, nos podemos dar cuenta que es una enfermedad sumamente frecuente en el gato. Ok, ¿cómo hacemos el abordaje diagnóstico? Pues hacemos una anamnesis obviamente profunda, hacemos un examen físico, ortopédico y neurológico completo, rayos X de las articulaciones afectadas. En algunos casos, cuando sospechemos de otra cosa que está afectando la articulación diferente a osteoartritis, como por ejemplo una artritis inmunomediada, pues necesitaremos análisis de líquido articular. Bien. ¿Qué hacemos en la anamnesis? ¿Qué preguntamos? Bueno, los signos que nos sugieren disconfort en el animal que nos van a comentar los propietarios son claudicación, atrofia muscular, renuencia al ejercicio, malestar general, dificultad para echarse o levantarse, letargia, cambio en el temperamento, lamido, mordisqueo de la articulación afectada o bien insomnio. Es lo que normalmente nos refieren los propietarios. Muchos pacientes con osteoartritis no vocalizan, por lo tanto, los propietarios no creerán que el paciente tenga dolor. Eso es algo muy importante que debemos de explicarle a los dueños. Muchos propietarios solo reconocerán los signos cuando hay asimetría en el paso. Sin embargo, en enfermedades como la displasia de codo o de cadera, pueden los pacientes mostrar un paso anormal, pero simétrico. Como por ejemplo, vamos a ver este Welsh Corgi, en el cual pues, a los propietarios les parecía que era normal cómo caminaba, y realmente porque es un paso asimétrico, el paciente no cojea, pero tiene este saltito de conejo que nos sugiere que este paciente tiene displasia de cadera, pero como es un paso anormal pero simétrico, a veces a los propietarios les cuesta trabajo entenderlo. El examen ortopédico hay que hacerlo ordenado. Primero hay que hacer una estática. ¿Qué es lo que vamos a observar? Si hay apoyo normal de los 4 miembros, si hay atrofia muscular, si hay alguna simetría, hay que verlos por delante y por detrás. Y luego tenemos que verlos a la marcha. La observación visual a la marcha es una evaluación sistemática y disciplinada. Requiere experiencia y paciencia para poder observar algunos casos de claudicación de bajo grado. Siempre será un método subjetivo. A menos que sea una claudicación de 4º grado, bueno, ahí ya no será subjetivo, pero hay claudicaciones de bajo grado que a veces se convierten en un método subjetivo. La observación se hace por detrás, por delante y de lado. El paso lento, marcha normal, paso rápido, siempre en superficies planas de preferencia, no resbalosas. Y en algunos casos, si tenemos escaleras, podemos hacer que los pacientes suban y bajen las escaleras. Y tenemos que ser muy observadores. Por ejemplo, vamos a ver a estos 2 pacientes. El primero, un Doberman, que lo refirieron a nuestro hospital, porque el médico que lo refirió, pues le parecía que se trataba de un paciente ortopédico. Y nos podemos dar cuenta que este paciente, pues no tiene una claudicación y más bien está táxico y se trata de un problema neurológico. Este paciente tendría síndrome de Wobbler. Pero si vemos, por ejemplo, al Staffordshire Terrier de la derecha de su pantalla, pues podemos ver que tiene una claudicación evidente y ese se trata de un caso de ruptura del ligamento cruzado. Entonces tenemos que ser muy observadores y muy sistemáticos al examen ortopédico. Ahora vamos a ver a este setter irlandés que tiene una claudicación de miembro torácico muy importante. Quiero comentarles algo, a veces es difícil en ciertas claudicaciones determinar cuál es el miembro, sobre todo en los torácicos, cuál está claudicando. Y en qué nos debemos de fijar, este perro pues evidentemente está claudicando del miembro torácico izquierdo, pero ¿cómo nos podemos fijar? Cuando el paciente apoya el miembro afectado, pues la cabeza, si podemos observar, la levanta. Vamos a volver a ver el video
y podemos darnos cuenta que cuando apoya el miembro afectado, que es el torácico izquierdo, la cabeza la levanta. Esto lo podemos aplicar en pacientes con claudicaciones de bajo grado, que nos cuesta trabajo observar cuál es el miembro afectado. Podemos tener seguir esta observación de ver la dirección de la cabeza, y también funciona muy bien tomar un video y tomar el video en cámara lenta, y de esa manera nos va a servir mucho para poder determinar el grado de claudicación y sobre todo cuál es el miembro afectado. Muy bien. Ahora tenemos que hacer el examen ortopédico a la manipulación. Se debe de hacer siempre con ayuda de un asistente. No es recomendable hacerlo con el propietario. Si manipulamos una articulación y el paciente manifiesta dolor, probablemente nos lo van a soltar. Entonces hay que hacerlo con un ayudante. Sobre la mesa de exploración hay que hacerlo tanto en decúbito como en cuadripedestación, ordenado, y siempre procurar hacerlo en el mismo orden. Si nosotros empezamos siempre por las falanges del miembro pélvico, falanges del miembro torácico, y vamos haciéndolo siempre igual, nunca vamos a obviar alguna articulación que nos hayamos olvidado de revisar. Revisamos el hombro, en este caso el hombro, revisamos las masas musculares, hacemos flexión, extensión, abducción, aducción, lo mismo en el codo, flexión, extensión. Es muy importante eh, en los perros jóvenes de razas medianas o grandes que experimentan osteoartritis del codo, claudicación, valorar el coronoides. Hay que presionarlo, el coronoides medial, con el dedo índice, y es muy común que los perros que lo tienen fragmentado, bueno, experimenten molestias. La cadera, lo mismo, hacemos abducción, aducción, rotación. En la rodilla, flexión, extensión. Hay que revisar todas las articulaciones, y habrán pruebas específicas, como por ejemplo la prueba de cajón. La prueba de cajón de ese paciente que tiene osteoartritis en la rodilla y claudica, hay que hacerle una prueba de cajón, a ver si esta osteoartritis no fue secundaria a ruptura del ligamento cruzado. El paciente hay que ponerlo en decúbito lateral. Hay que, con nuestra mano izquierda, poner nuestro pulgar en la parte caudal de los cóndilos del fémur, nuestro índice izquierdo sobre la patela. Vamos a volverlo a ver. Mano derecha, nuestro dedo pulgar en la parte caudal de la metáfisis proximal de la tibia, y nuestro índice derecho sobre la cresta de la tibia, y simplemente movemos la tibia hacia craneal y fijamos el fémur con la mano izquierda. Si se desplaza la tibia hacia adelante, bueno, pues no hay duda, se trata de, tiene ruptura de ligamento cruzado, realmente no hay otro diagnóstico. Esta prueba todos los veterinarios la debemos de saber hacer perfectamente, pero cuesta mucho trabajo al inicio cuando no tenemos experiencia. Por lo tanto, es muy importante quitarnos la presión del dueño que está enfrente de nosotros esperando un diagnóstico en los próximos 20 segundos, y debemos, cuando no tenemos experiencia, y sobre todo en perros grandes, musculosos, tenemos que sedarlos y hacer la prueba de cajón bajo sedación, sin el dueño enfrente. Nos quitamos la presión, el paciente está relajado y lo vamos a poder hacer con más facilidad. Cuando ya tengamos experiencia, no requeriremos de sedar o anestesiar a los pacientes. Hay una prueba también para evaluar la ruptura del ligamento cruzado que es más fácil, es la compresión tibial. En la prueba de compresión tibial lo que hacemos es, con la mano izquierda colocamos nuestro dedo sobre la cresta tibial, y con nuestra mano derecha vamos a hacer una hiperflexión de la articulación tibiotarsiana. Si el ligamento está roto, la tibia se va a mover cranealmente. ¿Y por qué sucede esto? En los perros hay algo que se llama empuje craneal tibial. Cuando los perros caminan, la tibia tiende a empujarse hacia craneal, pero no sucede si el ligamento está íntegro. Eso no sucede. El ligamento es quien evita el movimiento craneal de la tibia. Vamos a verlo. Y es mucho más fácil de realizar esta prueba para cuando no tenemos experiencia haciendo movimiento de cajón. Pero creo que todos los veterinarios debemos de practicar y saber hacer esta prueba.
Estabilidad patelar, hay que hacerlo en decúbito lateral, pero también en cuadripestación. Hay ocasiones que el paciente en decúbito lateral no logramos luxar la patela y necesitamos ponerlo en cuadripestación, valorarlo y luego ponerlo decúbito lateral. Prueba de Ortolani, pues la prueba de Ortolani lo que no, para lo que funciona es para ver si hay inestabilidad de la articulación coxofemoral. ¿Cómo se hace esta prueba? Bueno, colocando la rodilla 90 grados, en este caso con mi mano izquierda, estoy empujando la rodilla hacia dorsal y con mi mano derecha la tengo sobre la articulación coxofemoral. Si hay inestabilidad de la articulación, vamos a sentir con nuestra mano derecha una subluxación de la cabeza del fémur. El coronoide, ya lo mencioné, es muy importante en pacientes con claudicación de miembro torácico, pacientes jóvenes, de razas predispuestas. Bueno, hacer presión sobre el coronoides medial para ver si experimentan dolor estos pacientes. El hombro, también hay que hacer abducción, aducción, flexión. Podemos hacer la prueba del bicipital, que también es una enfermedad que comúnmente afecta a los perros de razas grandes, añosos, y que también puede llevar a presentar osteofitos, entesofitos. Y aquí lo que hacemos es hacer una hiperflexión del hombro con una hiperextensión del codo, como lo pueden ver en la fotografía, y con el dedo pulgar presionamos el tendón del bíceps, que si recordamos pasa en el surco bicipital, y lo presionamos y si hay dolor, bueno, tendremos que hacer un abordaje diagnóstico para ver si el paciente está presentando algún problema en el tendón del bíceps. Imagenología, bueno, realmente la osteoartritis, la prueba de oro para el diagnóstico pues son rayos X. Hay que tomar buenos rayos X de buena calidad. En casos de pacientes de difícil manejo, sedarlos. Los equipos digitales nos dan una mayor definición y detalle de los cambios degenerativos que puede experimentar la articulación. Esta radiografía, por ejemplo, y les pongo este ejemplo porque este es un paciente que un colega en la Ciudad de México me remitió, pues esta radiografía no sirve para nada, ¿no? No se ve nada. Entonces no podemos tomar una radiografía de mala calidad, pues porque no vamos a poder diagnosticar osteoartritis. Entonces es un ejemplo de una placa subexpuesta que verdaderamente no nos va a funcionar. Tenemos que tomar placas de buena calidad para poder observar los cambios degenerativos, como en este caso, en este codo, en estas caderas, donde evidentemente vemos cambios degenerativos en las articulaciones. Vemos osteofitos, entesofitos, vemos cambio en la forma de las articulaciones, de las cabezas del fémur. Entonces, radiografías de buena calidad. Pero también vamos a encontrar pacientes que vamos a observar y que pensemos que tienen osteoartritis y nos vamos a dar cuenta que no es osteoartritis, ¿no? Como en este ejemplo, este paciente presenta zonas líticas en toda la articulación del tarso, inicia en el carpo, zonas erosivas, y en estos casos, bueno, pues tendremos que sospechar de artritis inmunomediada y estará indicado pues la toma de líquido. Aquí vemos otro ejemplo, este paciente que tiene eh, poliartritis inmunomediada que también está afectando a las falanges. En esos casos les tendremos que tomar líquido articular y esperar el reporte del patólogo como en este ejemplo que les puse. Bueno, pues el tratamiento de la osteoartritis es un tratamiento que se le llama multimodal. Es falso pensar que todos los pacientes con osteoartritis responderán a una sola medicina. Los propietarios perciben la necesidad de medicar a su mascota cuando existe signología aguda, generalmente después del ejercicio extenuante o periodos de descanso prolongado. El típico paciente que cuando se despierta en la mañana cojea y conforme va pasando el día deja de cojear, o el paciente que el fin de semana lo llevan a ejercitarse y el lunes está cojeando, y los propietarios a veces piensan que en ese momento hay que darle un medicamento, deja de cojear y listo, no hay más que hacer. Sin embargo, tenemos que explicarle a la gente que son pacientes con dolor crónico. La primera línea del tratamiento es la educación a los propietarios y algo que yo les recomiendo,
hay que buscar una rápida respuesta al tratamiento y un control a largo plazo de la signología. ¿A qué me refiero? Son pacientes que los dueños los ven desde hace muchos meses o años, que ya no son iguales, que ya no, su comportamiento no es igual, que ya se cansan, que tienen dificultad para echarse, para levantarse. Yo dentro de todo lo que les voy a explicar de tratamiento, y esos pacientes yo los mando con analgésicos el día uno. ¿Por qué? Porque necesito que el dueño llegue a su casa y al otro día se dé cuenta que el perro mejoró al 100%. Eso no genera mayor apego a los tratamientos. Eso es lo que yo hago y lo cual yo les recomiendo. Actualmente buscamos protocolos que incorporen que incorporen muchos componentes. El tratamiento multimodal tendrá como objetivos el manejo del dolor, la reducción de la inflamación, la reducción del peso, mantener la masa muscular y prevenir o minimizar el progreso de la enfermedad. Bueno, pues primero voy a hablar de los AINES. Son una parte fundamental dentro del tratamiento de la osteoartritis. El objetivo principal del tratamiento con AINES es aliviar el dolor y la inflamación. Disminuyen la síntesis de prostaglandinas, inhibiendo la COX-1 y COX-2. Obviamente, hoy buscamos AINES que sean específicos, ¿ok? O que sean afines más a COX-2 que COX-1. Inhibe la sensibilización y la estimulación de los nociceptores periféricos. Bueno, si recordamos la cascada del ácido araquidónico, bueno, pues la fosfolipasa, recordamos que toma fosfolípidos de la membrana y la va a meter al ciclo del ácido araquidónico. Los esteroides van a inhibir ese paso. Luego el ciclo del ácido araquidónico tiene dos enzimas llamadas COX, cuya función final es la de producir prostaglandinas y leucotrienos. La COX-1 tiene otras funciones fisiológicas como la producción de moco en el estómago, mantener la presión en los riñones, pero la COX-2 es inflamatoria nada más. Por eso los AINES que son específicos para COX-2 son los selectivos, son los que nosotros buscamos en medicina veterinaria. Eh, Muy bien. Especificidad, como yo les comentaba, AINES preferenciales para COX-2 son mejor tolerados, pocos efectos colaterales y se pueden usar a largo plazo. Bien. Aquí pongo una lista de los AINES que más comúnmente utilizamos en medicina veterinaria. Sé que me están viendo de diferentes países de América Latina y probablemente no haya todos los AINES que estoy poniendo en todos los países, pero lo que más utilizamos es carprofeno, meloxicam, firocoxib, simicoxib, mabacoxib y robenacoxib. Son los medicamentos que más podemos utilizar, que son mejor tolerados. Eh, Bueno, aquí están las dosis, creo que eso no es importante, pero les quiero hablar de una AINE que a mí me gusta mucho utilizar. Le voy a poner énfasis a este AINE, se llama Vacoxib, es de los laboratorios, es de Pfizer, es un analgésico con propiedades desinflamatorias, es un inhibidor de la ciclooxigenasa con preferencia por COX-2. Pero ¿qué tiene como ventaja? Pues su eliminación es lenta, lo que permite una dosis mensual. Esto es algo muy importante, porque a estos pacientes solamente les vamos a dar una pastilla al mes y no van a experimentar dolor durante 30 días, ¿ok? Lo cual, pues, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el dar analgésicos diario a muchas personas, pues, simplemente no lo van a hacer, no va a haber un gran apego al tratamiento. Por lo tanto, el Mabacoxib tiene esta ventaja. Una dosis de 2 miligramos por kilo mantiene niveles terapéuticos durante un mes. El protocolo inicial debe ser de 2 miligramos por kilo, repitiendo la dosis, o sea, esto es al día 0, repitiendo el día 15 y luego cada mes no excediendo 7 dosis, o sea, 6 meses y medio. Cuando llegamos a 6 meses y medio, reposamos un mes al paciente, lo dejamos sin tratamiento, sin el tratamiento de AINES, por supuesto, y antes de iniciar cada protocolo tenemos que valorar la función renal y hepática.
Bueno, les dije laboratorio Pfizer, creo que Pfizer ya hace mucho ya no se llama Pfizer, es Zoetis, perdón, Pfizer es de humanos, ya en veterinaria Pfizer es Zoetis. Preferentemente cuando demos esta pastilla se debe dar junto con alimento, tiene una mejor absorción. En México solamente tenemos la presentación de 75 miligramos. En Estados Unidos hay de 20, 30, 75 y 95 miligramos y trae una caja, la caja trae 2 tabletas, o sea, sirve para 2 meses. Tiene un margen amplio de seguridad, hasta 7,5 veces la dosis sin signos adversos. AINES en gatos. Pues es difícil demostrar la eficacia de los AINES en gatos para aliviar el dolor, pues por lo que yo les comentaba hace un momento, esconden los signos clínicos de la osteoartritis, pero algunos no, por supuesto, empíricamente aceptado, y el meloxicam será el más utilizado debido a su presentación. Hay diferentes protocolos. Yo utilizo este protocolo en pacientes que tienen dolor crónico por osteoartritis. Este protocolo está publicado en este artículo de 28 casos. No es un artículo muy grande, pero bueno, es un artículo de 28 casos. Día 0.3 miligramos por kilo. 4 días, los siguientes 4 días, 0.1 miligramos por kilo. Y los siguientes 23 días, 0.05 miligramos por kilo. En este artículo, estos pacientes que se valoraron tuvieron mínimos efectos adversos. Yo lo utilizo, en algunos pacientes llegan a presentar anorexia o hiporexia unos días, rara vez vómito, pero creo que es un protocolo que podemos utilizar con éxito. Este medicamento es nuevo, se llama Galiprant, de laboratorio Elanco. El principio activo es Garapiprant y es un antiinflamatorio no esteroidal, no inhibidor de la ciclooxigenasa, es un antagonista selectivo de la EP4. La EP4 es un receptor clave de la prostaglandina E2 y es un mediador importante en la nocicepción de las prostaglandinas. Este medicamento, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que al no inhibir las ciclooxigenasas, se puede utilizar con seguridad en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, bueno, esta es una herramienta importante para aquellos pacientes que tienen algún tema renal y no podamos utilizar AINES y necesitemos AINES. Bueno, esta es una opción. El tramadol, pues es un análogo sintético de la codeína. No tiene un gran efecto en perros realmente, tiene un efecto muy cortito. En medicina humana, el American College of Rheumatology recomienda el tramadol más AINES para el manejo del dolor crónico de 2 a 6 miligramos por kilo en veterinaria, 2, 3 o 4 veces por día, pero realmente pues no tiene un gran efecto. Lo podemos utilizar junto con AINES. La gabapentina, pues para dolor neuropático es sumamente eficaz y hay que recordar que muchos pacientes que tienen osteoartritis de cadera es muy probable que también tengan inestabilidad lumbosacra, discoespondilosis. Entonces, bueno, creo que la gabapentina no tiene realmente grandes efectos colaterales en los perros y creo que es una muy buena alternativa para, en algunos casos, que sea necesario. Agentes modificadores de la osteoartritis. Bueno, tenemos varias opciones en el mercado, diferentes laboratorios. En el cartílago articular, los glicosaminoglucanos son condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato, sulfato de queratán y sulfato de dermatán. El condroitin sulfato decrece con la edad. Su administración mejora el metabolismo del condrocito, estimulando la producción de agreganos y colágena, restaura el cartílago fibrilado con la adhesión de fibronectina y mejora la osteoartritis, permitiendo que células proliferativas migren a las zonas dañadas. Experimentalmente se ha demostrado que retrasa el desarrollo de osteoartritis. Realmente estos estudios básicamente pues, son in vitro. Se piensa que promueve la retención de agua y elasticidad del cartílago, pero lo más importante que sucede con la administración de sus productos es que inhiben enzimas proteolíticas y producción de mediadores de la inflamación. Ácidos grasos. Bueno, al integrarse a la membrana, el omega 6 se convierte en ácido araquidónico y el omega 3 en EPA, que es el ácido eicosapentaneoico. Realmente no lo puedo ni nombrar. El ácido araquidónico es un precursor de los mediadores proinflamatorios y el EPA es un precursor de los mediadores antiinflamatorios.
El consumo de omega 3 aumenta el EPA en la membrana celular y de esta manera reduciendo el proceso inflamatorio. Muchos de estos productos condroprotectores generalmente vienen adicionados con ácidos grasos, generalmente omega 3. Un inmunomodulador. Este, este producto, cuando nosotros lo administramos, hay que recordar que se degrada el cartílago, se degenera el cartílago de la articulación y se libera colágeno tipo 2. Y el sistema inmunológico eh, llega y fagocita, ataca esta colágena tipo 2 que se degradó en el cartílago. Y esto produce un proceso inflamatorio y que anticuerpos ataquen a esta colágena degradada. Aquí este producto lo que hace es dar colágeno tipo 2 oral y hay funciona como inmunomodulador. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama inmunológico, si lo recuerdan, de sus clases de inmunología, que se llama tolerancia oral, en la cual hay una supresión de la autorreactividad a un antígeno determinado por la administración del mismo antígeno. Entonces, así funciona este producto, está documentado y tiene respaldo en medicina humana y funciona muy bien. Se da una tableta independientemente del tamaño del perro de 40 miligramos al día, independientemente del tamaño del paciente. Y también hay en gatos. Ácido hialurónico, pues hay que recordar que el ácido hialurónico es sintetizado por sinoviocitos tipo B de la cápsula articular y es el responsable de la viscoelasticidad del líquido sinovial. El ácido hialurónico restaura las propiedades elásticas y viscosas del líquido sinovial, tiene efectos condroprotectores, induce la síntesis endógena de ácido hialurónico, estimula la proliferación de condrocitos, inhibe la degradación del cartílago y tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos. La terapia intraarticular. Bien, la terapia intraarticular o viscosuplementación consiste en la inyección intraarticular de ácido hialurónico. Este modula el dolor inhibiendo los nociceptores, reduce los niveles de mediadores de la inflamación en el líquido sinovial del paciente con osteoartritis. Y en modelos animales ha demostrado tener un efecto condroprotector. Hay diferentes protocolos. El protocolo que yo hago es aplicar 20 miligramos totales por articulación, una aplicación semanal por 3 semanas. Eh, Hay que considerar que en algunas articulaciones pues, son muy pequeñas, como por ejemplo el codo. Entonces necesitamos utilizar ácido hialurónico que venga muy bien concentrado, porque si vamos a tener un ácido hialurónico que 20 miligramos vengan en 5 mililitros, pues no va a entrar en un codo. Entonces necesitamos que tengan una alta concentración. Hay diferentes marcas de medicina humana, por ejemplo, y de veterinaria, por supuesto, que vienen 10 o 20 miligramos por mililitro. Entonces, eso es lo que aplicamos. Hay que hacer una aplicación semanal por 3 semanas. Este es el protocolo que yo sigo. Aquí, obviamente, hay que hacerlo bajo sedación. En algunas articulaciones, como en el codo, por ejemplo, lo hago guiado por fluoroscopía, pues para no dañar con la aguja más el cartílago de lo que ya está dañado. Se puede hacer sin fluoroscopía, sí se puede hacer. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener muy bien identificados nuestros puntos anatómicos. Hay articulaciones que son muy fáciles, como el caso de la rodilla, pero hay que hacerlo con el paciente sedado, rasurado, dentro del quirófano, anestesiado. Y eso a veces, bueno, a muchos clientes no les gusta que anestesiemos 3 veces a su perro, pero creo que vale mucho la pena. Porque además, en el momento que apliquemos ácido hialurónico, podemos utilizar algunas otras sustancias como medicina regenerativa que vamos a ver más adelante. Aquí estamos aplicando en un codo, guiado por fluoroscopía. Aseguramos con la jeringa que sí estamos en la articulación, extraemos el líquido articular y luego hacemos la inyección. Bueno, medicina regenerativa. Plasma rico en plaquetas. A mí me gusta mucho utilizar plasma rico en plaquetas. Es un concentrado compuesto por plaquetas y factores de crecimiento y otras sustancias bioactivas.
Las plaquetas, hay que recordar que tienen gránulos que al ser liberados los factores de crecimiento estimulan otras células del organismo para migrar al área del trauma, facilitando que el tejido sane. Los factores de crecimiento que si se liberan en el plasma rico en plaquetas son factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento fibroblástico y factor de crecimiento epidermal. La aplicación, igual que la ácido hialurónico, debe ser aséptica, debe ser dentro del quirófano, sedado, rasurado, embrocado, con campos y nosotros con guantes estériles y bata estéril. Hay diferentes marcas, se puede preparar en nuestro laboratorio. A mí me gusta utilizar el que viene en kits comerciales. Utilizo este que se llama Rebound o utilizo el de laboratorio, hoy ya utilizo el de laboratorio Artrex. ¿Cuál es la ventaja? Lo podemos preparar en nuestro laboratorio, sí se puede preparar en el laboratorio, pero esos kits con centrífugas especiales están mucho más estandarizados los concentrados plaquetarios. Entonces, bueno, todo bien estéril, se puede hacer dentro del quirófano y yo prefiero hacerlo, pero se puede hacer en nuestro laboratorio sin mayor problema. Células madres pues pueden regenerar y curar tejido dañado, decrecen mediadores proinflamatorios, incrementan los antiinflamatorios, estimulan nuevos vasos sanguíneos, activan células residentes y protegen a las células. Las células madre son una buena opción, sin duda son una buena opción, pero para hacer el procesamiento adecuado pues tenemos que tomar grasa falciforme, lo cual pues, es una anestesia, es una cirugía, aunque lo hagamos por la paroscopía, pues es una cirugía, hay que mandarlo a procesar y después aplicar, lo cual es muy costoso, por lo menos en Ciudad de México es bastante caro. Hay que anestesiar al perro para extraer la grasa falciforme y pues yo prefiero utilizar plasma rico en plaquetas, es más práctico, más barato, más rápido y los propietarios normalmente lo aceptan. Terapia biológica, anticuerpos monoclonales. Bueno, pues esto es hoy algo que funciona muy bien para pacientes con osteoartritis. Eh, es de laboratorio Zoetis. El, el que se utiliza para perros se llama Librela, el que se utiliza para gatos se llama Solencia y son anticuerpos monoclonales. Bueno, las prostaglandinas y factor de crecimiento nervioso, que son las proteínas de señalización, el factor de crecimiento nervioso lo tengo aquí como FCN. El factor de crecimiento nervioso se une a los receptores del dolor, que son los TRKA, que es el receptor de la torpemiosina quinasa, y aumenta la sensibilización general a estímulos locales. Bueno, después de su unión de este factor de crecimiento nervioso y el TRK, se internalizan y migran al cuerpo de la neurona y este complejo, bueno, pues va a causar sensibilidad y va a causar dolor. Los anticuerpos monoclonales, lo que hacen estos anticuerpos monoclonales para osteoartritis es que se unen a este factor de crecimiento nervioso, reduciendo su cantidad libre. Ese factor de crecimiento nervioso, cabe destacar que solamente se va a liberar en los pacientes con osteoartritis. O sea, esos anticuerpos monoclonales no van a servir en un paciente que no tenga osteoartritis evidentemente radiográfica. Y se los comento porque muchos médicos aquí en México, e inclusive colegas míos en España, que primero estuvo en España antes de llegar a México. Entonces ya tenía yo la experiencia, por lo menos platicando con amigos, y me comentaban que en España pues, lo utilizaban para cualquier perro cojeando, los colegas le aplicaban anticuerpos monoclonales. Pues no funciona, por supuesto. Y este producto que funciona muy bien y desconozco si ya está si ya llegó a todos los países de Latinoamérica, pero este funciona muy bien, pero el paciente tiene que tener signos radiográficos de osteoartritis y es parte del tratamiento multimodal. O sea, tenemos que hacer un abordaje diagnóstico y hacer el abordaje de tratamiento multimodal que estoy explicándole. No es utilizar este producto solo. Hay el protocolo que recomienda el laboratorio, pues es una aplicación cada 30 días. Y dependiendo de los kilogramos, pues son los viales que se utilizan. Y pues cada 30 días hay que aplicárselo de forma subcutánea. Vamos a ver este ejemplo. Es un paciente
Golden Retriever, añoso. Es un paciente de mi hospital en el cual pues, tiene osteoartritis en la cadera, en las rodillas, en los codos, tiene dificultad para incorporarse, para echarse, para caminar. Y aquí podemos ver una semana después de la primera aplicación de anticuerpos monoclonales. Este perro no toma AINES porque tiene insuficiencia renal y verdaderamente lo vemos caminando mucho mejor que el video que llevamos de una semana previa. Son bastante eficaces. Bueno, la obesidad, este es un punto importantísimo. La gran mayoría de los pacientes con signología clínica de osteoartritis son pacientes obesos. La obesidad juega un papel importante en la osteoartritis. Hay que reducir peso. Si yo hago una lista de las cosas más importantes en el abordaje y tratamiento multimodal de la osteoartritis, el más importante es la reducción de peso. Hay pacientes que solamente reduciendo el peso dejan de tomar medicamentos. Entonces, realmente esto es algo que hay que prestar mucha atención. Los adipocitos secretan muchas hormonas como la leptina y la adiponectina, así como proteínas llamadas adipoquinas que están incrementadas en la obesidad. Entre las adipoquinas reconocidas actualmente hay muchos mediadores de la inflamación, como los que pueden ver en esta gráfica. Hay diferentes mediadores de la inflamación. La producción de estas proteínas sugiere que la obesidad es un estado bajo de inflamación crónica. Esta inflamación crónica contribuye a la fisiopatología de muchas enfermedades asociadas a la obesidad, como la osteoartritis. Les voy a poner este ejemplo de este gato. Es un europeo doméstico de nombre Limu, que no camina desde hace varias semanas. Pesaba 11 kilos. Hice el examen ortopédico en estática. El paciente estaba postrado. A la dinámica no se evalúa porque no camina. Y el examen ortopédico, la manipulación, tiene dolor intenso en ambas articulaciones de la cadera. Vemos sus radiografías. Las radiografías, no sé si se puede acercar la pantalla como ha estado sucediendo, gracias. Tiene cambios degenerativos, vemos entesofitos, vemos zonas líticas en el cuello del fémur, vemos cambio en la forma de la cabeza del fémur, y este paciente pues tiene osteoartritis de cadera, pero está muy obeso como pudieron ver en la foto. Vemos aquí en este close-up, vemos que tiene osteoartritis severa de las dos articulaciones coxofemorales. Aquí pesa el gato 11 kilos. Realmente no se puede mover. La propietaria me refería que solamente caminaba al arenero y caminaba a comer y beber y se la pasaba echado todo el tiempo. Iniciamos el tratamiento multimodal, protocolo con AINES, el protocolo de Oxicam que les mostré hace un momento, condroprotectores y dieta baja en calorías. Un mes y medio después, el paciente ya había perdido peso, ya pesaba 10 kilos. O sea, pues bajó 1 kilo. Y con 1 kilo que bajó, el paciente ya se movía más el tratamiento, por supuesto. Ya no es el gato como el video anterior de 11 kilos. 6 meses después pesaba 8.6 kilos. Y realmente era un gato muy diferente. Vemos que le sobra piel, pero es un gato que con la pérdida de peso y el tratamiento realmente le cambiamos la vida. 8 meses posteriores al inicio del tratamiento, pesa 8,5 kilos. Lo vemos mucho más delgado, visto de la parte dorsal. Inicia el tratamiento con anticuerpos monoclonales cuando pesaba 8.3 kilos. No habíamos iniciado antes porque no habían llegado a México. Llevan pocos meses de haber llegado a nuestro país. Y ahora el gato ya se sube a lugares que hace años no se trepaba, como en este caso la cocina. Un año después del inicio del tratamiento y 3 meses después del inicio con anticuerpos monoclonales, pesa 7.7 kilos. Es un video que me mandó la propietaria hace
hace pocas semanas. Es una propietaria sumamente comprometida con los tratamientos, se apega a todo lo que le decimos. Y aquí vemos a Limu, delgado y moviéndose. Bueno, si nuestros pacientes tienen osteoartritis secundario a una inestabilidad articular como ruptura de ligamento cruzado, a displasia de cadera, a displasia de codo, independientemente del tratamiento multimodal que acabamos de ver, habrán pacientes que hay que operar. Y si tiene ligamento cruzado roto, como esa radiografía que les enseñé al inicio de la charla, bueno, pues se le tiene que estabilizar la rodilla. En este caso a Milo se le hizo la técnica de TTA para ruptura del ligamento cruzado, reemplazo de cadera en caso de pacientes con osteoartritis severa que no responden al tratamiento médico. Bueno, tenemos la opción del reemplazo de cadera. Eh, en casos de corredera troclear que tiene cambios degenerativos importantes de osteoartritis, se puede cambiar la corredera troclear. Artrodesis en algunos casos, como por ejemplo de poliartritis inmunomediada, que hay gran inestabilidad, se puede hacer una artrodesis. Algo muy importante, modificación del ejercicio y la terapia física, pues el ejercicio extenuante tiende a exacerbar los signos clínicos. Es muy importante, a mí me pasa en mis pacientes, yo por lo menos a la semana de mi consulta, yo doy consulta de lunes a viernes y por lo menos 4 pacientes semanalmente son referidos de otras clínicas por tener osteoartritis. Y yo quiero mencionar algo importante. La osteoartritis no es una enfermedad que deba de abordar el médico ortopedista, es una enfermedad que debe de abordar el médico general, realmente no requiere ser vista por un ortopedista. Eh, y muchos clientes que me llevan a su perro con osteoartritis, sobre todo de razas como Border Collie, eh, Golden Retriever, Labrador, son pacientes que la gente los usa para salir a correr con ellos. Y, y siguen pensando que ese perro puede correr a los 10 años los mismos kilómetros que corría cuando tenía 1 año. Entonces es muy importante hacer entender a la gente que ya un perro con osteoartritis no puede tener ejercicio extenuante. ¿Por qué? Porque la articulación se degenerará más y va a presentar más signos clínicos. Hay que proteger a la articulación de estrés mecánico. Obviamente es muy importante que hagan ejercicio los pacientes, por supuesto, pero caminatas cortas, en plano, si no se convierte en un círculo vicioso. El paciente no se mueve por dolor, por las articulaciones afectadas, y si no lo ejercitamos, empieza a haber atrofia muscular, contracturas musculares y todo empeora. Debe hacer ejercicio, por supuesto, pero no ejercicios extenuantes. La mayoría de los pacientes con osteoartritis soportan ejercicios de leve a moderado. La rehabilitación es fundamental, natación, acupuntura, terapia láser, TENS. Hay muchas cosas que en el área de rehabilitación de mi hospital, la doctora encargada, la doctora Mercedes Jau, que es la encargada del área de fisioterapia, hace muchas cosas con estos pacientes y es algo total y absolutamente fundamental dentro del tratamiento con osteoartritis. Conclusiones, los tratamientos para osteoartritis son muy eficaces. Un solo medicamento o procedimiento no es suficiente. La respuesta es en un porcentaje muy alto en los pacientes. Casi todos los pacientes responden favorablemente al tratamiento multimodal. Son enfermedades, son tratamientos muy costosos la mayoría y es una enfermedad con una alta derrama económica para las clínicas. No es un paciente que se fracturó, resolvimos la fractura y no regresa. Los pacientes regresan todo el tiempo a diferentes áreas de nuestras clínicas y hospitales. Bueno, pues con esto termino mi plática. Quiero agradecer mucho la invitación a Fernanda, a Mars por la invitación, a Silvina. Y pues bueno, muchas gracias. Estoy atento para cualquier duda o pregunta y trataré de resolverla.